Bendiciones, mis amados. Le habla su hermano y amigo predicador Neles Sonaña. Escuchen lo que dice este Señor. O sea, creer que Cristo murió por todo el mundo nos crea un problema más grande todavía. Déjame leerte un solo versículo. Romanos 6:5 dice: porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. De manera que todo el que se unió a Cristo en su muerte va a resucitar con Cristo. Si Cristo murió por todo, entonces todos estaremos yendo al cielo. Y eso es universalismo. Y no creemos en el universalismo. Todo. Bueno, según Miguel Núñez, dice que el Señor no murió por todo, sino porque si hubiera sido así tenemos un gran problema, pero tiene problema él por la doctrina que ellos tienen, porque ellos tienen una doctrina calvinista que enseña que el Señor murió por los elegidos por Dios a dedo, o sea, es mentira que dice que Dios no hace excepción de personas, pues. Es mentira Juan 3:16, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree, porque no vino Jesucristo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya está en condenación por no haber creído. Toda persona que no cree en Jesucristo está condenado a vivir una eternidad en tormento. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces cita un texto, porque mi hermano, mis amados, tener una preparación académica no implica que podás hacer una correcta exégesis a la palabra de Dios, o que tengáis una doctrina correcta. No implica eso, porque conocemos muchas personas que están preparadas académicamente, pero cuando nosotros escuchamos lo que afirman sobre la palabra de Dios, es grave, es triste. Hacen una exégesis bastante pobre, una aplicación bastante pobre, una lectura bastante pobre de la palabra. Y no porque alguien sea más digno que otro. Una persona puede tener una preparación académica muy alta y puede ser guiado por el Espíritu Santo correctamente, siempre y cuando se apeguen a las palabras de Dios. Pero ellos tienen una gran cantidad. Ellos están en una predicación, lo que son él, Sujel Michelén y varios de ellos, Manuel. Se me fue el nombre ahorita, varios de ellos que tienen la misma línea doctrinal, viven citando hombres. Cuando yo estoy escuchando a un predicador que cita un libro y hacen referencia a un libro para afirmar algo, lo descarto inmediatamente. Porque como nos lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:6, dice Pablo: por eso nos es presentado como ejemplo a mí y a Apolo. Apolo era un erudito de la palabra de Dios. Poderoso, dice la palabra. En las escrituras dice la palabra de Dios que era Apolo. Y dice que había presentado como ejemplo a tanto a Apolo como a él, a no pensar más allá de lo que está escrito. Nosotros no podemos pensar más allá de lo que está escrito, como hicieron los judíos que tenían el Tanakh, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y le agregaron otros libros, que fueron las oraciones orales que tenían los maestros y los eruditos de Israel, que fue el Talmud y la Misná y otra gran cantidad de libros que ellos tienen aparte de la Torá o el Tanakh. Y eso es de hace muchos años. Yo he conocido teólogos judíos, porque difícilmente un gentil tenga más preparación teológica que un judío, y no creen en nuestro Señor Jesucristo. Hay judíos que viven, se aprenden la Biblia de memoria, 2, 3, 4, 5 libros de memoria, y no creen en el Señor. Pero bueno, miren lo que él dice, que si el Señor hubiera muerto por todos, sería universalismo.
pero él viola todos los principios para nosotros analizar un texto. Fíjense el versículo que él lee, Romanos 6, 5. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Porque fuimos, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Porque la palabra de Dios fue escrita a creyentes, fue escrita a personas, a ministros, a personas que conocían la palabra de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para ser dirigida a ellos específicamente? ¿O también está dirigida a Israel, está dirigida a incrédulos, está dirigida a una gran cantidad de personas? Incluso hasta el diablo habla en las Escrituras. En la tentación cuando el Señor fue tentado, ¿quién habló ahí? El diablo. Entonces esa es palabra de Dios, no es palabra de Dios. Hay descripciones, acontecimientos que ocurrieron que están descritos en la palabra que Dios no dijo. Están descritos allí. Y creeremos en ellos porque Dios inspiró al ser humano para que escribiera estos acontecimientos que son veraz, son ciertos, pero no lo dijo el Señor. Entonces nosotros, claro, por supuesto, esto que está diciendo Pablo aquí en Romanos 6, por supuesto es doctrina para la iglesia. Pero ¿qué está describiendo aquí? Vamos a leer el versículo 1 de Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que hemos muerto, lo que hemos sido separados del pecado, lo que hemos sido regenerados, lo que hemos sido santificados. ¿Quiénes son los que han muerto al pecado? Los que han sido santificados. ¿Quiénes han sido separados del pecado? Los que han sido santificados. Hay una figura que se llama interrogante, que utiliza signo de interrogación, no para preguntar, sino para afirmar, como lo hace el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué está enseñando Romanos 6? O el Señor por medio de Pablo en Romanos 6. Lo que ocurre en una persona que ha sido regenerado, que ha sido santificado, que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado, que es una nueva criatura, que ha sido engendrado de arriba. Eso es lo que él está describiendo. Él no está describiendo aquí el bautismo en agua, el bautismo en agua de Juan. No está describiendo ese bautismo, porque ese bautismo no salva a nadie. El que salva es el bautismo en Cristo que te dice aquí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo ciertamente bautizo en agua, pero viene uno tras mí. Él bautizará en el Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo, el ser bautizado en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Ese es el bautismo que salva, no el bautismo en agua. Es necesario, sí, para dar testimonio, pero no te va a salvar. Es que sí, si no soy bautizado en Cristo, no podés recibir salvación. Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y ser bautizado en Cristo es cuando el Espíritu Santo es derramado en ti. En esa misma acción, soy santificado, soy regenerado, soy engendrado de arriba, soy bautizado en Cristo Jesús. Soy parte del cuerpo de Cristo Jesús. Está hablando eso, está enseñando eso. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo en Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que pasa es que estos pasajes erráticamente se enseñan cuando se van a bautizar las personas en agua, que esto nada tiene que ver con el bautismo en agua. Aquí no está hablando Pablo del bautismo en agua. Luego viene el pasaje que él cita, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así lo tenemos también en la semejanza de su resurrección. Fíjense lo que dice, ¿no? Dice, sabiendo esto, vamos a seguir leyendo porque nos queda ahí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando somos bautizados en Cristo,
Cuando somos introducidos en el cuerpo de Cristo, nuestro viejo hombre es crucificado allí, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, si vos te bautizas en agua, ¿dejáis de servir el pecado? Claro que no. Porque primero debéis de ser bautizados con este bautismo y luego el de agua para testimonio. Sabiendo esto, vamos a leer el 7, dice: porque el que ha muerto al pecado, ha sido justificado de él. Es lo que viene hablando, que dice, porque el que ha muerto ¿a qué? ¿Murió, falleció? No. El que ha muerto al pecado, el que ha sido separado del pecado, ha sido justificado de él. Ha sido declarado justo, que es lo que significa la palabra justificado delante de Dios. Ha sido justificado de él, declarado justo en cuanto al pecado, sin mancha, sin culpa. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea nada más de él, porque en cuanto a murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto a vive, para Dios vive. Así también nosotros, o vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús es que las personas le ocurre todo eso cuando son santificados en Cristo. Y él se olvidó de lo que viene enseñando Pablo en todo el libro de Romanos, por lo menos Romanos 3, del 21 en adelante, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Recuerden lo que dije en Juan 3, 16 al 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si no creen en la obra de Cristo, en el sacrificio, o sea, primero hay un arrepentimiento y luego creer, no pueden recibir salvación. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Tenés que tener fe en Jesucristo, en la obra de Cristo, para poder recibir o para poder ser bautizado en Cristo. Para todos los que creen en él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Pero este Señor sí hace diferencia. Por cuanto todos quieren pecar, o toda la humanidad nace con una naturaleza pecaminosa. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quiénes son justificados? Todos, porque todos pecaron. O sea, todos pueden ser justificados gratuitamente por su gracia. El problema es que estas personas que tienen el concepto de la gracia, que es cuando Dios derrama fe en el ser humano. Imagínense semejante aberración. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más adelante, Romanos 5. Romanos 5, versículo 6 en adelante, dice: porque Cristo, cuando aún era débil, a su tiempo murió por los impíos. Pero no será impío, porque por él entonces no murió. ¿Quiénes son los impíos? Todos somos impíos. Ciertamente apenas morirá algunos por un justo. Con todo esto pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los impíos. Que aún siendo pecadores, ¿quiénes somos los pecadores? Los impíos. Todas las personas. Como cuando todos pecaron. Le dice: en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quiénes? Por los pecadores. Cristo murió por los pecadores. ¿Y quiénes somos pecadores? Todos. Debemos de venir a Cristo para ser santificados, para ser purificados, para ser engendrados de arriba, para tener una nueva naturaleza, para ser regenerados. La gracia, ¿verdad?, que habla en Romanos 3, 24, dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Para quién es la gracia? Tito 2, 1, 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí hay un detalle: enseñándonos que debéis de renunciar a la impiedad, que debéis de renunciar a los deseos mundanos, para poder en este siglo vivir en este siglo sobre, o en este tiempo sobria, justa y piadosamente, así como lo enseña nuestro Señor Jesucristo cuando dice: el que no se niega a sí mismo no puede ir al reino de Dios, o no puede ser mi discípulo, perdón. Colosenses 1, 25 en adelante dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios,
que se fue dada para con vosotros. ¿Para quiénes? Para los gentiles. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado por a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? ¿A quiénes anunciamos? Amonestando a todos, hombre, lo mismo que dice Tito. Lo mismo que dice Tito. Fíjense, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, a todo aquel que renuncia a los deseos mundanos, a todo aquel que se niegue a sí mismo, para poder ser un discípulo de Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. 1 Timoteo 2, del 1 en adelante, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que estén en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio en rescate por todos, de la cual se dio testimonio en su debido tiempo. En el versículo 4 dice: porque quiero que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el versículo 6 nos dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Esta palabra rescate viene de griego antilutron, que significa anti, en lugar de... Esa palabra tiene dos connotaciones, pero la que aplica aquí es la sustitución. Y lutrón, precio de rescate. El Señor sustituyó al hombre y pagó un precio que demandaba al Padre, o que demandaba a Dios. Dios demandaba un derramamiento de sangre, porque dice: sin derramamiento de sangre no se puede redimir el pecado. Dios demandaba un derramamiento de sangre por el pecado, lo cual lo hizo Cristo, antilutrón, rescate por todos los hombres. Esa definición dice: precio pagado en lugar de otro, se refiere a la compra completa que hizo Cristo mediante su propia sangre. Y fíjense lo que dice Deuteronomio, que esto viene desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 30, 19: a los cielos de la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. ¿Quiénes tenían que escoger? ¿Lo tenía que escoger Dios, o ellos tenían que escoger obedecer lo que le estaba diciendo Dios? Lo que le estaba diciendo el Señor por medio de Josué, porque esto creo que fue Josué. Como Moisés, no recuerdo bien. Entonces, ¿por qué yo aborrezco tanto estas doctrinas que estas personas tienen? Como de la elección, como la de predestinación, porque no la veo en la Escritura. Yo no veo lo que ellos enseñan en la Escritura, y para mí es aberrante. Bueno, mi amado, que la gracia, la gloria, la misericordia sea para con todos. Recuerden que estoy en TikTok. Como Doctrinas Peligrosas. Estoy haciendo like casi todos los días. Acompáñenme. Bendiciones.